Hola, la sesión número 15 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa ha estado dedicada a la alquimia taoísta de Michio Kushi. Michio Kushi y George Osawa fueron los introductores de la dieta macrobiótica en Estados Unidos a mediados de los años 50 a partir del concepto taoísta del yin y el yang. Sin embargo, Michio Kushi había estudiado ampliamente las transmutaciones que había descrito Louis Kerbrand en su libro Transmutaciones biológicas y que han sido vistas ampliamente en la sesión número 13, es decir, hace 2 sesiones, y llegó a la conclusión de que las transmutaciones que había detectado Louis Kerbrand en bacterias y en levaduras coincidían con aquellos elementos que habían sido considerados desde esta tradición milenaria del Tao como elementos yin y yang. Por ejemplo, el sodio es yin, el magnesio es yang y el potasio es yang también. Entonces la transmutación sodio más hidrógeno para dar lugar a magnesio y sodio más oxígeno para dar lugar a potasio coincidía con este aspecto de yin y yang. Al mismo tiempo, desde siempre se había considerado, por ejemplo, el hierro como un elemento yin y el cobre como un elemento yang. Entonces, también estas transmutaciones habían sido detectadas por Louis Kerbrand y habían sido enunciadas en su libro Transmutaciones biológicas. Bien, el asunto es que si vemos información sobre Michio Kushi, nos encontraremos evidentemente pues una gran cantidad de información sobre la contribución a la macrobiótica. Pero la macrobiótica no es el tema. Aquí el tema es estas transmutaciones nucleares vistas desde esta perspectiva taoísta, ¿no? Entonces, los sucesores de Louis Kerbrand, en particular Edward Esco, que falleció hace un par de años, en el año 2021, siguieron estudiando las transmutaciones nucleares y planteando experimentos a diferentes centros de investigación que replicaron estas transmutaciones y además observaron que estas eran catalizadas por electrodos que debían de ser también yin y yang. Por ejemplo, en un balón introduces gas sodio, colocas dos electrodos que son uno yang y otro yin, es decir, por ejemplo, uno hecho con hierro y el otro hecho con cobre, aplicas un campo eléctrico y al cabo de cierto tiempo, por suma del oxígeno, que es el gas que has introducido, ese sodio se transmutará a potasio. Estos experimentos fueron, ya os digo, replicados, han sido replicados, incluso hoy en día se siguen replicando con mucho acierto. Y en él se puede contrastar que el efecto descrito por el concepto yin y yang, el concepto filosófico del yin y el yang, del Tao, es correcto en cuanto a la tabla periódica. Pero más allá de eso, Michio Kushi nos dejó un legado bastante interesante en el cual dibujaba una tabla periódica en espiral, situando los elementos yin a la izquierda y los elementos yang a la derecha. Lo particular de esto es que el padre de la química moderna, Dmitri Mendeleev, antes de la famosa tabla periódica que todos estudiamos y conocemos en la escuela, ya había sugerido la idea de que la tabla periódica debía de representarse en espiral. Sobre Dmitri Mendeleev habría mucho que decir también, porque él en el año 1907 había publicado un libro sobre una interpretación de la química de acuerdo al éter, donde sugería la idea de que por debajo del hidrógeno existirían dos partículas, la descrita por Thomson, el electrón, y una sin masa que debía de ser la pura energía del éter. En una segunda parte hemos abordado también la ciencia de Pitágoras, porque una vez hemos visto que todos los elementos y todos los isótopos de los elementos de la tabla periódica tienen una frecuencia de vibración, es lógico pensar de que, y además están estructuradas en esta forma en espiral, es lógico pensar que puede haber detrás un patrón matemático. Y ese patrón matemático ya había sido descrito por Pitágoras a través de lo que se ha venido a llamar la música de las esferas. Entonces, en esta segunda parte pudimos abordar y generar un interesantísimo debate sobre la posible relación que puede haber entre la música y la frecuencia de vibración de un átomo o de un elemento. Ya os digo que ha sido una sesión verdaderamente interesante porque bueno, pues se ha podido
hablar de cosas y aspectos puramente metafísicos sobre el concepto de por qué la materia es como es. Y las preguntas de los alumnos han sido francamente muy interesantes. En la siguiente sesión 16 vamos a tratar de resolver el gran problema de la física moderna, el problema de la unificación, y hago entre comillas, entre la ciencia de lo pequeño, mecánica cuántica, y la ciencia de lo grande, relatividad. Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla, introduciendo un modelo nuclear que es mucho más sencillo, mucho más simple, nos resuelve todos los problemas de la física y llegamos con esto a esta unificación en el sentido de que vamos a ver que las leyes de lo pequeño, las leyes de lo grande, pues no son diferentes. Lo que es diferente ha sido la interpretación que nosotros hemos hecho de ella, que hemos visto una incompatibilidad que en realidad cuando aplicamos el principio de superimposición, que va a ser el principio descrito en esta sesión, se resuelve completamente. Así que nada, os espero en el próximo vídeo donde detallaremos qué tal nos ha ido en la sesión 16 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.